Bueno, cualquier duda me dice y también cualquier, si no me escuchan, cualquier problema técnico, ¿no?, que se presente. Bueno, estábamos viendo la ecuación de gas ideal. La ecuación de gas ideal, un modelo de gas ideal, podemos entenderlo así en general. Encontramos, o bueno, les expliqué un poco cómo se puede, no deducir explícitamente la ecuación de gas ideal. Como lo hice aquí, fue que partimos de la ley de Boyle y la ley de Charles, que se pueden escribir en términos de beta y kappa T, ¿sí? Déjame ver, aquí está, ¿no? Esto que vimos. O sea, partimos de estas dos leyes, o sea, son leyes experimentales, que la primera es la de beta es la de Charles, y la de kappa T es la ley de Boyle, ¿sí? Este es a T constante. O sea, en los libros, por lo general, pues se suele enunciar como la ley de Boyle, tal que en un proceso, a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen, y eso es equivalente a que kappa T sea 1 entre P, lo vimos la clase pasada. Y la ley de Charles es para presión constante, y como se suele presentar es decir que en un proceso a presión constante, en un gas, el volumen y la temperatura son proporcionales, ¿sí? Entonces, el volumen es proporcional a la temperatura, manteniendo la presión constante. Todo esto bajo ciertas restricciones en el gas. Es que sea a bajas densidades, o sea, eso nosotros lo suponemos, a bajas densidades y bajas presiones. De hecho, es cuando se satisface el modelo de gas ideal para estas condiciones. Y de ahí encontramos la ecuación de gas ideal, ¿no? Que se puede escribir de diferentes maneras en términos de moles, como está aquí, en ese número de moles. Entonces está la constante la constante universal de los gases, o a veces solamente constante de los gases. Este es su valor, hay que determinarlo, se tiene que determinar de manera experimental. Otra manera es en términos del número de partículas. Bueno, aquí recuerden que es un mol. Un mol en realidad es una medida de la cantidad de gas. O sea, está relacionado no directamente con la masa, sino con el número de partículas. Entonces es una convención. Un mol es la cantidad de sustancias tal que tiene Na partículas, ¿no? Donde Na es el número de Avogadro. Entonces un mol de hidrógeno, un mol de vapor de agua, un mol de cualquier sustancia tiene el mismo número de partículas. Eso es lo importante, ¿no? Y pueden tener cuantos moles ustedes quieran, ¿no? O fraccionarios, no tienen que ser tampoco enteros de cierta sustancia. También se puede escribir la ecuación de gas ideal en términos del número de partículas, n, de esta manera, ¿no? Que PV es igual a NKT, donde aquí pues se define esta otra constante, que es la constante de Boltzmann, que es la constante de los gases entre el número de Avogadro. Y hay otra tercera forma, que es en términos de la densidad. Las tres son muy útiles, es la misma ecuación, pero en términos de diferentes cantidades y diferentes constantes. Y otras en términos de la densidad del gas. A veces ese es más... Bueno, cada una tiene su utilidad, ¿no? En este caso, en términos de la densidad, ¿sí? Que es también útil. Y en términos de la densidad, aquí estoy denotando ρ, que es la densidad, que es masa por unidad de volumen, o masa entre volumen. Es la presión, aquí no confundan, esta es una P de presión.
Perdón. Y aquí el parámetro que entra es m, que es la masa molar de la sustancia o del gas. Y aquí está la constante de los gases y la temperatura. Recuerden, siempre la temperatura está en Kelvin. Si usan cualquiera de estas tres de la ecuación de gas ideal, es importante que usen Kelvin. Bueno, ahí nos quedamos. Y ahora quisiera ver algunas cosas. Quisiera ver, comentarles algo sobre los gases, el comportamiento de gases reales, algo muy sencillo, muy rápido, que es el desarrollo del virial y alguna gráfica que ahorita les presento. Quisiera ver el modelo cinético también. El modelo cinético de un gas ideal. Eh, Después ecuación de Van der Waals. No, déjenme escribirlo bien. Es Van y Der. Este es como que el Van es un título o algo así, pero bueno, el nombre es Waals. Van der Waals. ¿Se lo conoce esta ecuación debido a Van der Waals? Y aquí, quizá algo sobre las fases. Ok, entonces déjenme mostrarles primero esto de aquí. Esta es la ecuación de gas ideal, el modelo de gas ideal, ya sabemos. El modelo cinético, son partículas puntuales, sin volumen, y que no interactúan. Y bajo esas condiciones, un gas satisface la ecuación de gas ideal. Ahora, ¿qué sucede cuando uno es un gas ideal o cómo se comportan los gases cuando no son ideales? Aquí tengo una gráfica. Y es esta de aquí. Déjenme ver si no se me olvida algo. Ahorita vemos esta superficie. Entonces, esta gráfica es importante. La van a ver mucho la pueden consultar en varios libros. Y aquí está graficado, en el eje horizontal está la presión. Voy a hacerlo más grande. Tenemos la presión. Y en el eje vertical tenemos este producto, que es PV. Aquí V es el volumen molar. Recuerden que se define el volumen molar como el volumen entre el número de moles. Creo que ya lo había definido antes. Y si no, bueno, aquí está, aquí lo defino. Este es el volumen molar. Es con una B minúscula. Entre RT, entonces este eje es esta cantidad. Esta cantidad se le conoce como fugacidad. Y se suele denotar con Z. Entonces, ¿qué son estas curvas? Estas curvas son experimentales, los puntos. Y bueno, las curvas son una interpolación de esos puntos. Para diferentes gases, aquí podemos ver en esta curva, creo que estas gráficas creo que vienen en el Szymanski. Szymanski, creo que es doble M. Szymanski-Dittman. Pues ahí la pueden revisar. Entonces, diferentes gases. Aquí todos tenemos diferentes gases. Y cada una de estas curvas interpoladas, las que están en rojo, son a una temperatura dada, entonces son isotermas. Entonces, ¿qué podemos ver? Vean que para diferentes gases, los puntos, aquí están denotados para diferentes gases. Las isotermas
aquí podemos ver que las isotermas, pues bueno, esta cantidad depende de la presión, ¿sí? Pero estas isotermas son independientes del gas. Por eso es importante esta gráfica, ¿sí? Aquí en esta gráfica es P, esta cantidad, que es la fugacidad, con la presión. Entonces, al variar la presión, manteniendo la temperatura constante, que es una curva de estas, los diferentes que están, es la misma para los diferentes gases. Entonces, estas isotermas en principio son universales. Es lo que podemos ver experimentalmente, ¿sí? Este, en termodinámica, en el estudio de los gases, la verdad es que hay muchas propiedades que se pueden observar experimentalmente y pocos modelos físicos que tenemos de ellos. Vimos ya el modelo de gas ideal, es el modelo más sencillo de partículas que no tienen volumen y que no interactúan. El siguiente modelo es el modelo de la ecuación de Van der Waals, que son partículas que interactúan y tienen volumen. Pero son problemas desde el punto de vista teórico bastante complicados. Entonces esto, por eso pongo entre comillas, porque así parece, ¿sí? O sea, para diferentes gases, estas isotermas parecen ser la misma para los diferentes gases. Entonces aquí ya no se satisface la ecuación, aquí no, para cualquier presión no se satisface la ecuación de gas ideal. Pero vemos algo importante, que para diferentes temperaturas, o sea, para todos los gases, cuando la presión disminuye, vemos que todas van a un punto, ¿sí? O sea, esto es experimental, esto es lo que mediríamos en el laboratorio. Entonces, cuando baja la presión, todas coinciden en un punto, ¿sí? Y en esta curva, en estas gráficas, en este espacio de fugacidad contra presión, este punto precisamente es eh, donde se satisface la ecuación de gas ideal. Es cuando esta cantidad es 1 en estas dimensiones, ¿sí? En esta definición de la fugacidad. A veces se pone PV entre T, y eso me daría la constante de los gases, pero aquí está dividida por R también. Entonces esto va a dar a 1. Entonces este punto es precisamente la ecuación de gas ideal, o el modelo de gas ideal. Precisamente es lo que les había dicho. El gas ideal, las condiciones del gas ideal son bajas presiones. Entonces, cuando la presión es baja, eh, estas curvas van a dar a un solo punto, que es la ecuación de gas ideal, ¿sí? Mm, la otra condición de bajas densidades, ahorita veo si lo puedo retomar de aquí, pero bueno, entonces, déjame continuar con esta gráfica y solamente comentar dos cosas. Bueno, una cosa, que es un desarrollo. Entonces, desde el punto de vista experimental, vemos que hay diferentes curvas, ¿no? Este es el comportamiento de gas, un gas real, a diferentes presiones, diferentes temperaturas. Aquí en esta eje vertical está esta cantidad, que es la fugacidad. Algo que se puede hacer es, todos estos puntos precisamente son experimentales. Entonces, estas curvas, cuando uno hace un experimento y tiene este tipo de comportamiento, ¿sí? O sea, puntos, o sea, algo experimental son puntos simplemente, ¿sí? Son valores, o sea, no es algo continuo. Eh, estas curvas son interpolaciones, ¿sí? Uno puede hacer una interpolación. Cuando uno hace una interpolación, en realidad, pues uno supone que esta z, en este caso, es una función de p, ¿sí? Y al ser una curva que yo desconozco, lo más común es proponerla como un polinomio en potencias de P, ¿sí? De la presión. O sea, este es
lo voy a poner así, potencias, o sea, un polinomio, o sea, de orden del que ustedes quieran, ¿sí? O sea, pueden poner diferentes órdenes de potencias en la presión. Y eso se le conoce como el desarrollo del virial. Es esto que está en la ecuación 6, 100, perdón, de mis notas. Entonces hay ciertos coeficientes que dependen de la temperatura, ¿sí? Porque son diferentes curvas para diferentes temperaturas, ¿sí? Y esto se le conoce como el desarrollo del virial. Esta cantidad, que es la fugacidad, se suele expresar en potencias de la presión o también en términos de el inverso del volumen. También se puede hacer, ¿sí? En potencias de inverso del volumen, o sea, aquí hay un factor de 1, más un término, un coeficiente que depende de la temperatura, porque es diferente para cada temperatura, por 1 entre B más otro coeficiente, 1 entre B cuadrado, etcétera, ¿sí? Entonces, esto se les llama desarrollos del Virier. Entonces, ¿qué es lo importante? Que uno observa este comportamiento experimental, uno puede hacer un desarrollo, ese desarrollo se le suele llamar, bueno, se le llama desarrollo del virial. Ese es un punto de vista experimental. Algo importante desde el punto de vista teórico, quizá lo vean en algún momento, no es sencillo, eh, pero estos coeficientes en esos desarrollos del virial dependen de la interacción entre las partículas, ¿sí? De hecho, esos coeficientes del desarrollo del virial se pueden, desde el punto de vista teórico, tienen que ver con la interacción entre dos partículas, entre tres partículas, etcétera, ¿sí? Entonces, en algún momento quizá lo vean, no es fácil, es un poco complicado, pero eh, se los quería decir, solamente eso. Varias veces van a oír acerca de esto del desarrollo del vídeo, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Pues simplemente un desarrollo de potencias de esto que es la fugacidad en términos de la presión o del inverso del volumen. Esto es lo que vemos en gases reales, ¿sí? El comportamiento de los gases reales. Este punto es la ecuación de gas ideal. Entonces, el gas ideal se satisface para bajas presiones. Es lo que podemos ver experimentalmente. Déjenme ver. Quería ver lo de bajas densidades, si lo puedo obtener de aquí. Bueno, ahorita a ver si me voy acordando de esto de bajas densidades, donde lo podemos ver. Pero seamos un poco, interpretemos. Aquí este de bajas presiones lo podemos ver, ¿sí? De estas curvas experimentales. El hecho de que la ecuación de gas ideal se satisfaga, o el modelo de gas ideal se satisfaga para bajas densidades, tiene que ver con el hecho de que las partículas no interactúan, ¿sí? El modelo de gas ideal son partículas que no interactúan. Entonces, en ese sentido, lo que podemos suponer es que la densidad es muy baja, de tal manera que las partículas en el gas están muy lejos una de otra. Si tenemos altas densidades, las partículas empiezan a estar más cercanas y ya no se satisface la ecuación de gas ideal, ¿sí? Entonces, un gas ideal, como son partículas que no interactúan, déjenme poner mi caja de donde están las partículas, son partículas que están muy lejos entre ellas, ¿sí? La distancia entre ellas es muy lejana, por lo tanto son bajas densidades. Bueno, esto es lo importante de la física. Creo que se puede
ver en términos de la presión y el volumen, pero de hecho aquí hay algo importante también. Es un poco formal, pero esto que está aquí, que es el gas ideal, eh, es cuando la fugacidad, precisamente, P por B entre RT, es 1, ¿sí? Y formalmente lo podemos poner como P tendiendo a 0, la presión, y la densidad también. La densidad es 1 entre B, tendiendo a 0, ¿sí? Aquí hay algo interesante e importante, que es, aun cuando tenemos que la presión va a 0 y el inverso del volumen molar, que es la densidad, va a 0, eh, el producto de P por B, eh, entre esta cantidad de RT, R es una constante, y la temperatura, o sea, para cualquier temperatura, es una cantidad finita, ¿sí? Es algo que escribí aquí. El producto P por B es finito. Es algo muy común en termodinámica. No es precisamente lo que se conoce como límite termodinámico. El límite termodinámico tiene que ver eh, con que en los sistemas termodinámicos eh, son sistemas macroscópicos. Lo había comentado al principio cuando empezamos a ver la parte de termodinámica. La termodinámica estudia sistemas macroscópicos, ¿sí? Entonces, el límite termodinámico es tender el número de partículas a infinito y el volumen también a infinito. Pero aún así, la densidad es una cantidad finita. Y algo sucede parecido con esto, ¿sí? Aun cuando la presión va a 0 y la densidad va a 0, el producto de P por B es finito. Eso es algo, esta idea es muy común en termodinámica, ¿sí? Sobre todo cuando hacemos modelos, se hacen modelos teóricos, ¿no? Lo van a ver en física estadística con el límite termodinámico. Bueno, creo que ahí solo quería comentar esto del desarrollo del virial. Y ahora vamos a ver el modelo cinético. Entonces, el modelo cinético de un gas ideal, como dijimos, son partículas sin interacción. Entonces, gas ideal, lo voy a hacer. Son partículas, átomos, moléculas, sin interacción. Y la otra hipótesis es que son partículas sin volumen. Partículas puntuales. Pues vamos a ver un modelo sencillo a este nivel. Después verán algo más formal en sus cursos posteriores del gas ideal. Entonces tenemos, déjenme ver si tengo una figura. Esto. Sí, esta va a ser precisamente. Ok, entonces aquí tengo precisamente las partículas, ¿no? Estas son las partículas y aquí tengo una pared, ¿sí? Del contenedor, de la caja que contiene el gas. Entonces, las partículas colisionan con la pared. Sí, aquí tengo una en la figura. Entonces tengo esta partícula que choca con la pared y después rebota y después se mueve. Y estas partículas son libres de moverse. ¿Sí? Un gas es un sistema de partículas que están libres de moverse, ¿sí? En todo el volumen que lo contiene el gas. Entonces vamos a aplicar la mecánica, o sea, la conservación de momento lineal. Vamos a suponer que estas partículas colisionan con esta pared de manera elástica, que significa que esta partícula rebota
O sea, choca con la pared y rebota con el mismo ángulo que incide. Y además, la velocidad que lleva es antes de chocar es la misma después de chocar con la pared. ¿Sí? Entonces aquí sí tiene cierta velocidad, después va a tener la misma velocidad, la misma rapidez. ¿Sí? Entonces, al chocar hay un cambio de momento lineal, que es delta P. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. Entonces tenemos el momento inicial, está la partícula, moviéndose en esta dirección, tenemos un P inicial, momento lineal inicial, y después cuando choca, pues se está moviendo ya en esta dirección. Y como estoy suponiendo que es una colisión elástica, es decir, que este ángulo es igual a este, pues, y la magnitud de esa velocidad es la misma, eso es lo que supongo, pues el momento final es en esta dirección, donde este ángulo es igual. Este ángulo es igual a este. Entonces el cambio de momento lineal, delta P, es en esta dirección, es esto de aquí. Este es delta P, que es P final menos P inicial. ¿Sí? Vean que el delta P, que es el cambio de momento, solo está en la dirección vertical. ¿Sí? Y precisamente este cambio de momento tiene que ver con una fuerza, de acuerdo a la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton me dice que el cambio de momento respecto del tiempo es igual a la fuerza. ¿Sí? Entonces, al chocar la partícula, el átomo, la molécula del gas, ejerce una fuerza sobre la pared, y esa es la presión precisamente. ¿Sí? Es el concepto de presión en un gas. Lo mismo sucede por tercera ley de Newton en sentido contrario, es decir, la partícula siente una fuerza debido a la pared y por eso hace ese cambio de momento. ¿Sí? Entonces, este cambio de momento está relacionado con la presión. Entonces, lo importante es que el delta P está relacionado con la presión del gas, de las partículas que colisionan con la pared. O sea, la presión, recuerden que la presión es una fuerza por unidad de área. ¿Sí? Ahora, este cambio de momento, vean que solo está en la dirección horizontal. ¿Sí? Y como supongo que es una colisión elástica, el momento lineal inicial en magnitud es igual al momento final en magnitud. Por lo tanto, el cambio de momento es 2 veces, déjenme ponerlo ya solamente en magnitud. Entonces, el cambio de momento, aquí tengan cuidado, en la notación, ¿sí? Este es momento, y este es la presión, pues también voy a usar P. A veces en algunos libros le ponen aquí una rayita, ese momento, pero a mí se me complica. Entonces, tengan cuidado, este es momento, cambio de momento. Es 2 veces el momento, ¿sí? El momento inicial o el momento final, este es en magnitud solamente. Y el momento es masa por velocidad, ¿sí? Entonces es la velocidad en X, ¿sí? Porque esta partícula se está moviendo, este es un vector, ¿sí? Tiene componente X, Y y Z. Entonces el cambio de momento es 2 veces mvx. Y va en esta dirección, ¿sí? ¿A qué se debe este cambio de momento? A que la pared ejerció una fuerza sobre la partícula. Por eso hizo cambio de dirección, ¿sí? No cambió su velocidad, pero sí hubo un cambio de dirección. Y de la misma manera, por tercera ley de Newton, la partícula pues empuja a la pared.
o le da le ejerce una fuerza sobre la pared. Y esa es precisamente la presión. ¿Sí? Entonces tenemos que el cambio de momento es 2 veces mvx. Este es de una partícula. ¿Sí? ¿Qué es lo que está aquí? B, la magnitud de B coseno de teta, si este es teta, pues es precisamente Bx. ¿Sí? Ahora voy a ver cuántas partículas están llegando a la pared del contenedor. ¿Sí? Esta es la pared. Y después voy a encontrar la presión. ¿Sí? Este es el modelo cinético del gas ideal. Modelo cinético. Estoy aplicando mecánica. Al gas, ¿sí? Al conjunto de partículas que están contenidas en cierta región y tienen unas paredes, y esas paredes sienten una fuerza, que es la presión. Bueno, entonces, este es el cambio de momento de una sola partícula, y la fuerza, por segunda ley de Newton, pues es el cambio de momento entre delta t en un intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces la fuerza, ya lo voy a poner solo en magnitud, ¿sí? Es decir, esta partícula llega, choca, rebota y ejerce una fuerza sobre la pared. Y es esta la que estoy considerando. Esta fuerza es el cambio de momento en un intervalo de tiempo delta t. Y esto es, bueno, es 2 veces m por bx entre delta t. ¿Sí? Este es de una partícula. Es la fuerza que ejerce una partícula cuando choca con la pared. Ahora tengo que ver todas las partículas que llegan en cierto intervalo de tiempo delta t. Entonces, para ello hago este cilindrito que está aquí. Considero este cilindro de área transversal A y de distancia, esta distancia es Bx delta t. ¿Sí? Entonces, en ese intervalo de tiempo delta t, las partículas que están en este cilindro son las que van a chocar con la pared. ¿Sí? Esa cantidad de partículas lo voy a llamar NB. Entonces, NB, que son las partículas que chocan con la pared. ¿Sí? Que chocan con la pared. Voy a suponer que es un gas con una densidad N minúscula, y es una densidad homogénea, una densidad constante, que es el número de partículas entre el volumen. ¿Sí? Precisamente aquí está un uso conveniente de una cantidad que es la densidad de partículas, que es una cantidad intensiva, ¿sí? Porque es la misma en cualquier, en cualquier volumen. Entonces, este número perdón, aquí le llamé NP en la figura. NP es el número de partículas que chocan con la pared. Y aquí me falta un medio, ¿sí? Entonces, fíjense. NP van a ser las partículas que chocan con la pared que están contenidas en este cilindro, ¿sí? En este volumen. Pero solamente va a ser, las que chocan solamente van a ser la mitad de las que estén contenidas eh, por argumentos estadísticos, ¿sí? Todas estas partículas se están moviendo en cualquier dirección, ¿sí? De hecho, aquí
lo conveniente es simplificar y es considerar que todas las partículas se están moviendo en la dirección horizontal, ya sea que lleguen a la pared o que vayan en dirección contraria o que se estén moviendo en esta dirección. Entonces, solamente la mitad de las contenidas en este volumen son las que van a realmente chocar con la pared. Las otras se están moviendo en dirección contraria. Entonces, va a ser un medio. N es la densidad de partículas, es N entre volumen, ¿sí? De tal manera que el número de partículas que llegan es un medio de la densidad por el volumen de este cilindro. Le voy a llamar, ya la voy a poner, entonces, para no estar usando mucha notación. Y ese volumen es el área, esta de aquí, es N por el volumen. Y ese volumen es el área por Bx delta T. Va de nuevo. Voy a simplificar. Las partículas se están moviendo todas en todo el gas, o sea que hay más, ¿no? Se están moviendo en la dirección horizontal. Esa es una simplificación para hacer la deducción de la ecuación de gas ideal. Que se están moviendo en la dirección horizontal, ¿sí? Y entonces pueden ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Las que se mueven hacia la izquierda, pues son las que chocan con esta pared, ¿sí? Y de todas las partículas, supongo que solamente la mitad son las que llegan, por eso es este factor de un medio, ¿sí? En un tiempo delta t, pues estas que están moviéndose aquí, ¿por qué es esta cantidad? Porque en un tiempo delta t, estas partículas que se están moviendo, aquí estoy suponiendo, entonces estoy considerando otras suposiciones, que todas se están moviendo con velocidad Bx. Entonces esta que entró aquí, en un tiempo delta t, pues va a llegar y va a chocar, ¿sí? En ese tiempo delta t. Las que están afuera no alcanzan a llegar en ese tiempo delta t. Por eso solamente considero este cilindro donde la mitad de esas partículas, que van a ser las que están llegando, son las que van a colisionar o van a chocar con la pared. Entonces, SNP es el número de partículas que chocan con la pared en un tiempo delta t. ¿Sí? O sea, espero que me estén siguiendo. Entonces, la fuerza total, lo voy a escribir. O sea, la fuerza total de las partículas que chocan con la pared ¿cuánto va a ser? Pues va a ser F, va a ser delta P entre delta T por NP. ¿Sí? Entonces va a ser, porque es el número de partículas que chocan, ¿sí? Por delta P entre delta T. ¿De acuerdo? O sea, esto es por segunda ley de Newton. La fuerza es el cambio de momento lineal por unidad de tiempo. Pero tengo la fuerza que van a ejercer las partículas que chocan, pues van a ser solamente las que lleguen, que es NP. Y esas NP, tengo esta expresión. Las partículas que llegan en esa unidad de tiempo, en ese intervalo de tiempo delta t, es esta cantidad, donde n es la densidad de partículas, es n el número de partículas por unidad de volumen. Entonces ya nada más voy a sustituir. Entonces la fuerza va a ser NP, pero NP es esta cantidad.
Si tienen dudas, me dicen. Entonces, este es NP, es esto de aquí. No, delta P es esto de aquí, entre delta T es esto de aquí. ¿Sí? Entonces es 2 veces, lo voy a copiar. Lo voy a pegar. Entonces voy a simplificar. Fíjense que el 2 se me cancela. Tengo Bx y aquí Bx. Entonces me queda, bueno, tengo N, que es la densidad. Tengo Bx cuadrada. Delta T también se me cancela. Y tengo el área. Y tengo la masa. Entonces tengo M por el área. Y este es N. Y como sabemos, la presión es fuerza por unidad de área. Entonces la presión que se ejerce, lo que conocemos como presión, que es fuerza por unidad de área, en esta pared es, por eso les digo que tengan cuidado, ahora sí es la presión, lo voy a poder escribir. La presión debida a esa colisión de todas esas partículas que llegan a la pared es N, aquí paso está dividiendo, entonces es fuerza por unidad de área, y esto me da N, que es la densidad, por M por Bx cuadrada. N es el número de partículas entre el volumen. Por eso es una cantidad intensiva, una cantidad intensiva. ¿Sí? Es independiente de cuánto tengamos. ¿Sí? Entonces, esta densidad es el número de partículas entre el volumen de todo el gas. Entonces, es N entre B por esta cantidad que es M por Bx cuadrada. Aquí hice la suposición de que tienen la misma velocidad, todas esas partículas. En realidad lo que podría hacer es más bien usar el promedio de esa velocidad. O sea, que se están moviendo con diferentes velocidades, pero usar la velocidad promedio. Entonces esto, que usando el promedio, esto quedaría como N entre B por M y el promedio de la velocidad en X al cuadrado. Así se escriben los promedios, ¿no? En física se suele usar estos corchetes o a veces una línea encima, pero aquí vamos a usar estos corchetes, ¿no? La línea a veces encima se confunde con el hecho de un vector. Entonces aquí lo conveniente es usar estos corchetes. Esta es la velocidad promedio. Y esta cantidad, recuerden, bueno, esto de aquí, no importa si es promedio o no. Esto de aquí, mb cuadrada, es la energía cinética. ¿Sí? Entonces, déjenme ponerlo aquí. La presión, fíjense, ya aquí tengo el volumen. Entonces voy a escribir P por V, de la presión por volumen, es igual al número de partículas por esta cantidad, que es la energía cinética. Lo puedo escribir así. Puedo sacar un 2, multiplicar por 2 y dividir entre 2. 2 y luego entre 2. Y eso me va a dar 2 veces N por M Bx cuadrada sobre 2. Esta cantidad entre corchetes es el promedio de la energía cinética en la dirección X.
¿sí? Esto es 2 veces n, lo voy a escribir así. El promedio de la energía cinética, voy a usar K, X, ¿sí? Kx, recuerden que K es una notación de energía cinética. K es energía cinética. Y aquí, como está solamente la velocidad en X, sería el promedio de la energía cinética. Este es el promedio de la energía cinética en X, ¿sí? Porque solamente es en la componente X. Entonces voy a escribirlo ya finalmente aquí. Bueno, así lo dejo. Voy a escribir lo mismo, ¿sí? Entonces la presión por el volumen es 2 veces n es el número de partículas, por el promedio de la energía cinética en X, ¿sí? Y aquí podemos hacer dos cosas. Una es emplear algo que se llama el teorema de equipartición de la energía, o deducirlo en cierta manera. En el libro de Sear, en este caso el Sear-Szymanski, el de física universitaria, lo que tal como viene explicado es, sabemos que la ecuación de gas ideal es PV igual a NKT, la constante de Boltzmann por T. Entonces esto lo podríamos igualar con NKBT, ¿sí? Porque es PV. Entonces esto de aquí es igual a esto. De donde obtengo que el promedio de la energía cinética en la dirección X es un medio de la constante de Boltzmann por T. Esto este es un resultado, este es un caso de el teorema de equipartición de la energía. ¿Sí? La otra manera es suponerlo. En realidad el teorema de equipartición de la energía es un teorema basado en la física estadística, es un resultado de la física estadística, aquí no lo podemos ver, llevaría un par de clases, es un tema de física estadística, pero es un resultado de la física estadística. Entonces otra es suponerlo y entonces encontrar la ecuación de gas ideal. ¿Sí? Entonces déjenme ponerlo como un resultado. ¿Sí? Entonces hay esas dos maneras. Les digo, en el libro de Sear-Szymanski, lo que hace es, bueno, decir, conocemos la ecuación de gas ideal, ¿sí? De las propiedades termodinámicas. Entonces, esto que es, ahorita hicimos mecánica, modelo cinético, a eso se le llama modelo cinético, es decir, estudiar el modelo mecánico de cómo se comportan los átomos o las partículas del sistema, en este caso un gas, que las partículas se mueven libremente, no interactúan, eso es lo importante, solamente tienen energía cinética, no hay una energía debido a interacciones entre ellas, ¿sí? Que en realidad existe, pero no la estamos considerando. Bueno, entonces en el libro de Sear-Szymanski lo que se supone es esto, la ecuación de gas ideal, y se llega al teorema de equipartición. ¿Sí? Y otra es suponer el teorema de equipartición, que les digo es un resultado de física estadística, y encontrar la ecuación de gas ideal. ¿Sí? Suponemos el teorema de equipartición y eso me da como resultado de este modelo que estoy haciendo la ecuación de gas ideal. ¿Sí? La ecuación de gas ideal se puede obtener con un modelo mecánico.
de las partículas. Y es uno de los pocos sistemas que se pueden obtener con un modelo cinético. Entonces, el teorema de equipartición de la energía déjenme decirles la idea. Se puede escribir muy formalmente en términos de hamiltonianos del sistema, pero ¿cuál es la idea? El teorema de equipartición de la energía me dice que si yo tengo un sistema, por cada grado de libertad que tienen las partículas en ese sistema, contribuyen a la energía del sistema con un medio de kT. ¿Sí? Es esto de aquí. Vean que la energía cinética en X, que sería el grado de libertad, aquí hay que tener cuidado, los grados de libertad no son las dimensiones, aunque suelen serlo. Yo en mecánica pongo un ejemplo, si los que llevaron conmigo, si es que están algunos, en el péndulo. El péndulo tiene un grado de libertad, el péndulo simple, pero es un sistema que se mueve en 2 dimensiones. Entonces es diferente, el grado de libertad en el péndulo simple es el ángulo, pero tiene 2 dimensiones porque se mueve en X y Y. Entonces no siempre el grado de libertad coincide con las dimensiones, pero aquí lo vamos a simplificar y vamos a suponer que el grado de libertad tiene que ver con las dimensiones. Entonces, el teorema de equipartición, déjenme ver si lo puedo escribir con palabras. Entonces, el teorema de equipartición me dice que por cada grado de libertad, que pueden ser las coordenadas, pero en algo más general no lo son, coordenadas o dimensiones, voy a dejar así, contribuyen a la energía del sistema con un medio de la constante de Boltzmann por T. ¿Sí? Déjenme regresar a esta expresión. O sea, aquí hay algo importante. Vean que esto es puramente mecánico. O sea, esto es mecánica. Sí, de partículas. Y está relacionado con el concepto de temperatura. Entonces, esto es importante. O sea, no es algo por obviar o algo, es algo profundo, ¿sí? Tiene que ver con el concepto de temperatura y algo mecánico del movimiento de las partículas. Por eso, ustedes han escuchado quizá que la temperatura es una manifestación de la energía de las partículas, del movimiento de las partículas. Y es esto de aquí, el teorema de equipartición de la energía, ¿sí? El concepto de temperatura, que es un concepto macroscópico, tiene que ver con el movimiento de las partículas, con la energía. Y aquí está la energía cinética, pero también puede haber energía potencial en un sólido. Espero que podamos verlo. El teorema de equipartición, en ese caso, tiene energía potencial. El sólido, si se acuerdan, creo que lo vimos en algún momento, podemos suponerlo como átomos unidos por resortes. Entonces, además de tener energía cinética, tienen energía potencial por los resortes. Entonces, vamos a aplicar el teorema de equipartición de la energía y vamos a encontrar la energía de un sólido, ¿sí? Entonces, esta energía no solamente puede ser mecánica, de cinética, sino energía potencial, pero todas tienen que ver con el movimiento de las partículas. Otra cosa es también que no pueden confundir, es que
Esto no significa que una partícula tiene una temperatura. ¿Sí? Es común decir que, bueno, puesto que esta es la energía cinética, el promedio de la energía cinética de una partícula, esa partícula tiene esta temperatura, lo cual no es cierto, ¿sí? O sea, ese no es el resultado. El concepto de temperatura es un concepto macroscópico, no podemos asignarle la temperatura a una partícula o ni siquiera a 10 partículas. La termodinámica supone sistemas de muchas partículas, y cuando son muchas partículas es del orden del número de Avogadro, ¿sí? 10 a la 23 partículas. Para menos partículas, pues tienes que hacer mecánica, tienes que hacer teoría cinética, eso es teoría cinética, y tratar de encontrar ciertos resultados de la termodinámica, pero la termodinámica estudia sistemas macroscópicos, ¿sí? Entonces, otra cosa que no pueden confundir es que esto de aquí, leerlo como que una partícula tiene energía cinética y su temperatura está, ¿sí? Esto no es cierto. Entonces, encontramos que promedio de la energía cinética de una partícula está relacionado con la temperatura, pero lo estamos haciendo para un conjunto de n partículas. Bueno, esos son detalles que no se pueden confundir. Entonces ahora, bueno, ya tenemos la ecuación de gas ideal. Entonces, si suponemos el teorema de equipartición, que sería esto, encontraríamos la ecuación de gas ideal, ¿sí? Lo supondríamos, diríamos, este es el resultado que llegamos de pura mecánica, ¿sí? De analizar el choque de las partículas con la pared, ¿sí? Si aplicamos el teorema de equipartición, esto de aquí, que es el promedio de la energía cinética, aplicamos el teorema de equipartición y decimos que es un medio de Kt y obtenemos la ecuación de gas ideal. Entonces esto, déjenme ponerlo aquí, con el modelo que hicimos del gas, llegamos a esto, ¿no? Lo voy a cortar. Y aquí aplicamos el teorema de equipartición. Entonces aquí no he hecho nada, o sea, no he aplicado el teorema de equipartición. Llego a que es el promedio de la velocidad en X, y aquí sí, aplico el teorema de equipartición de la energía, y digo, esto es 2 veces N, y el promedio de la energía cinética en X es un medio de Kt. Entonces se me cancela, y me queda finalmente que PV es igual a N K de Boltzmann por T. Y digo, llegué a la ecuación la ecuación de un sistema de partículas de un gas. De un sistema de partículas libres que chocan con una pared. ¿Sí? Entonces digo, esta es la ecuación precisamente que yo puedo encontrar por métodos experimentales. Entonces digo, palomita. ¿Sí? Y pude deducir eso. Claro, usé el teorema de equipartición, que no es cualquier cosa. Pero ya que sé el teorema de equipartición, puedo calcular la energía del sistema, ¿sí? O sea, ya vi por una parte, en este modelo del gas, de partículas que chocan con la pared, pues llegué a la ecuación de gas ideal, llegué al concepto de presión. La presión es la fuerza que ejercen las partículas al chocar con la pared, ¿sí? Ahora voy a ver cuánto es su energía. Pues si son partículas moviéndose con masa, tienen energía, la energía total de todas esas partículas moviéndose. Aquí también algo que no dije es que todas tienen la misma masa.
Entonces, la energía del gas. ¿Sí? Y ahorita, ¿qué significa el gas? Pues es un sistema de partículas. Precisamente estamos haciendo el modelo cinético, modelo microscópico del gas. Es un sistema de partículas. Y como es gas ideal, es un sistema de partículas sin interacción. Libres de moverse, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la energía mecánica total de todas las partículas? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la energía mecánica total del sistema de n partículas? El gas ideal de n partículas. Sin interacción, libres de moverse. ¿Alguien me puede decir? ¿No? O sea, son átomos, son moléculas, son partículas que se están moviendo en cierto volumen, pero se están moviendo libremente. ¿Cuál sería su energía mecánica total? Ay, perdón. Ya dejé de compartir. No quería hacer eso. Bueno, es la energía cinética, ¿sí? O sea, la energía mecánica total es la energía cinética de todas las partículas. Entonces es la suma de igual a 1 hasta n, el número de partículas, de la energía cinética. Y estoy suponiendo que todas tienen la misma masa. Entonces sería 1/2 de m. Y voy a usar precisamente, no todas se mueven con la misma velocidad. Entonces voy a usar el promedio de esa velocidad. Al cuadrado. ¿Sí? Ya no es Bx, sino que es la rapidez de las partículas. ¿Sí? O sea, esto de aquí, o sea, esto es energía cinética, ¿no? Precisamente el gas ideal solamente tiene energía cinética. Si fuera un gas con interacción, tendría que incluir las interacciones. Y eso no es fácil. Bueno, aquí, esto de aquí, b cuadrada, recuerden que b, pues es la rapidez y la velocidad es un vector. Entonces b cuadrada es bx cuadrada más by cuadrada más bz cuadrada. Y el promedio entonces el promedio de b cuadrada es el promedio de bx cuadrada más el promedio de by cuadrada más el promedio de bz cuadrada. Aquí puedo suponer algo, es que hay una isotropía, es decir, que el promedio de bx, o sea, no hay una dirección preferente en el cual se mueven las partículas. Por lo tanto, el promedio de la velocidad al cuadrado en x es igual al promedio de la velocidad en y, igual al promedio de la velocidad en z al cuadrado. De manera que la velocidad o la rapidez al cuadrado es 3 veces el promedio de cualquiera. Le voy a poner bx cuadrada. ¿Sí? O escribirlo explícitamente. Aquí, suma de igual a 1 hasta n, que es m sobre 2, y esto que es el promedio de la rapidez, ponerlo explícitamente, que sería
bx cuadrada promedio más by cuadrada promedio más bz cuadrada promedio. Esto es pura mecánica, simplemente, y ahora aplico el teorema de equipartición de la energía. Entonces, esto por teorema de equipartición. Y ahora lo voy a poner así, de la energía. ¿Cuánto sería? Entonces, por cada grado de libertad, aquí déjenme decirlo con mayor presión. Por cada grado de libertad, cada término de la energía ¿sí? Energía le voy a poner mecánica, entre comillas. Digo entre paréntesis. Por cada grado de libertad, cada término, o sea, de ese grado, tiene cierta energía mecánica. Esa energía contribuye con un medio de kT. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuánto sería? Si aplico el teorema de equipartición de la energía. Tengo tres términos. Tengo un término en X, tengo un término en Y, tengo un término en Z. Entonces, por cada término va a contribuir con un medio de kT. De hecho, aquí, entre paréntesis, estos términos de la energía tienen que ser cuadráticos. Un medio viene del hecho de que estos términos en la energía mecánica es cuadrático, ¿sí? Aquí tengo energía cinética que es cuadrático en la velocidad. Por lo general, si se acuerdan, las energías son cuadráticas. Por ejemplo, en la energía del resorte es un medio de kx cuadrada. Entonces también es cuadrático, en ese caso, en la coordenada. ¿Sí? Bueno, eso era como comentario. Entonces aquí, si aplico el teorema de equipartición de la energía, tengo 3 grados de libertad o 3 dimensiones. Entonces van a ser 3 medios de kT, porque por cada término es un medio de kT. Entonces esto, por teorema de equipartición de la energía, va a ser 3 medios de la constante de Boltzmann por T. Y esa es la energía. Esto es mecánica, ¿sí? Y esto ya es termodinámica. Entonces lo que encontramos es que un gas tiene energía y esa energía depende de la temperatura. ¿Sí? Desde el punto de vista termodinámico, esa energía se le llama energía interna. Entonces déjame ponerlo aquí. Entonces, esto es mecánica. Eso es el modelo cinético, es mecánica. Y precisamente al usar el teorema de equipartición de la energía, llego a algo que tiene que ver con las propiedades termodinámicas. ¿Sí? Entonces, esto es modelo cinético del gas más teorema de equipartición de la energía. Y esto, estoy notando, estoy viendo que un gas, por el hecho de que las partículas se están moviendo, tiene una energía que depende de la temperatura.
Y eso desde el punto de vista termodinámico significa que hay una función, hay una cantidad que es la energía. Y eso se le llama energía interna y la voy a denotar con U. Y en este caso, que es el gas ideal de partículas que no interactúan, solamente depende de la temperatura. Entonces esto es desde el punto de vista de la termodinámica. Hay una energía interna que tiene el gas. La energía interna es una variable de estado. Después vamos a ver cómo, mediante experimentos, esta energía solo depende de la temperatura. Es mediante el experimento de Joule. Entonces es una variable de estado, la energía, y en el gas ideal la denotamos con una U, en termodinámica, con una U en vez de E. Es una U que en principio puede depender de la temperatura y la presión, dos variables. Recuerden que en un sistema simple hay dos variables independientes. Entonces puede ser función de P y B, o P y T, etcétera, pero solo de dos variables. ¿Sí? Que depende, lo voy a escribir explícitamente, que depende de las variables, lo voy a poner así, las variables de estado. En el gas ideal, la energía interna solo depende de la temperatura. Y es esto. O sea, llegamos ya a encontrar la expresión de la energía interna de un gas ideal. 3 medios de K de Boltzmann. Ay, aquí me falta N, perdón. Como es una suma sobre N, esto es N veces M sobre 2 por Bx cuadrado, Byz cuadrado, By cuadrado y Bz cuadrado, ¿sí? Entonces me faltó un N aquí, perdón. Se me fue ese N. Entonces aquí hay un N, 3 medios de NKT. Entonces aquí es 3 medios de N, K de Boltzmann, por T. O si quieren escribirlo en términos de el número de la constante de los gases y el número de moles, esto es lo mismo que 3 medios de nRT. Recuerden que la constante de Boltzmann es la constante de los gases entre el número de Avogadro. Entonces esto es 3 medios de nRT. Y aquí voy a especificar otra cosa, que son un gas ideal de partículas monoatómicas. ¿Sí? ¿En qué va a cambiar cuando sean, por ejemplo, diatómicas? ¿Sí? O sea, una molécula, bueno, son partículas monoatómicas, es decir, son, además como es gas ideal, no tienen volumen, pero son puntitos. ¿Sí? ¿En qué va a cambiar cuando sea diatómico? Pues diatómico son, bueno, moléculas diatómicas, pues van a ser algo así. Son moléculas formadas por dos átomos. Y entonces, ¿cuál va a ser la energía? No lo voy a hacer para no desviarme tanto, pero ¿cómo va a ser la energía? ¿Cuál es la energía de esta molécula diatómica? Pues tiene energía
desde el punto de vista mecánico, de mecánica. ¿Cuál es su energía? Vamos a regresar a la ecuación de gas ideal. Entonces tenemos que, pues hay diferentes maneras, pero déjenme ponerlo así, PV igual a nRT. Entonces, si se acuerdan, la ecuación de estado es una superficie geométricamente, ¿sí? La presión es una función de B y T, ¿sí? Y esta superficie, en este caso, para el gas ideal es bastante sencilla. Déjenme ponerla, una figura. Aquí está. Que se volteó. No sé por qué. Ahí está. Entonces, aquí está la superficie. Pongan atención a esto. Y ahorita vemos esto de aquí. Entonces, esta es la superficie del gas ideal. Es P como función de B y T. Y es esta de aquí. ¿Sí? Aquí tengo la presión, el volumen y la temperatura. Y esta es la superficie. En termodinámica siempre es importante ver esta superficie en sus proyecciones, que están aquí en la figura, en P y B, ¿sí? En P y T, o en T y B, ¿sí? Porque en general podemos entender mejor los procesos en cada uno de estas proyecciones, ¿sí? Entonces, dada esta superficie, si se acuerdan, cada punto representa un estado de equilibrio del sistema, en este caso de gas, ¿sí? Entonces, si tenemos el gas en un estado con ciertos valores de P, B y T, pues siempre podemos hacer un proceso. Un proceso termodinámico es cambiar los valores del estado del sistema, ¿sí? Y cambiar el estado del sistema es cambiar pues una o las tres variables del sistema. Entonces, podemos tener el estado inicial, que está por aquí, y después un estado final en cualquier punto, ¿sí? Y un proceso cuasi estático, si se acuerdan, es un proceso sobre esta superficie. Hay procesos no cuasi estáticos, hay procesos irreversibles en termodinámica, bueno, en la naturaleza. Y esos procesos irreversibles no los podemos representar, ni siquiera. A lo mejor el estado inicial y el estado final son de equilibrio y los podemos poner, pero el proceso tal cual no lo podemos representar en esta superficie. Entonces, un proceso cuasi estático es sobre esta superficie y puede ser cualquiera que ustedes imaginen, ¿sí? Los cortes que tenemos, las proyecciones, son muy útiles. Por ejemplo, en este de P y B, si hiciéramos cortes a esta superficie, que es la superficie del gas ideal, son estos cortes a temperatura constante. Entonces, estos son procesos isotérmicos, o se llaman curvas isotermas, porque son a temperatura constante, y son hipérbolas, que es la ley de Boyle. ¿Sí, la ley de Boyle? Sí, siempre me confundo entre la de Boyle y la de Charles. Bueno, entonces son procesos isotérmicos, sí, sí, la de Boyle. Pero no son los únicos procesos que podemos hacer. Bueno, aquí tenemos otros procesos. Por ejemplo, aquí, si hacemos en esta proyección de P y T, si hacemos cortes a volumen constante, ¿sí? Estas serían sus proyecciones y se llaman curvas isocóricas
o procesos isócoras, o procesos isocóricos, a volumen constante. Y también podemos hacerlo con la presión. Si mantenemos la presión constante, pues es en la superficie, son estas de aquí, y en esta proyección de T y B son estos procesos. Esta es la ley de Charles, ¿sí? O sea, son las proyecciones en esta superficie. Pero no son los únicos procesos que podemos hacer. Piensen, por ejemplo, en termodinámica les sugiero, les recomiendo que siempre cuando vean un problema, ya cuando sean procesos, pues lo representen en cierto diagrama. A veces el más útil, a veces suele ser PIB, pero no es el único, ¿no? Pero vamos a hacer uno sencillo. Por ejemplo, supongamos que el estado inicial es este, y se hace a presión constante, y después a temperatura constante, y llega, no sé, por ejemplo, aquí. ¿Sí? ¿Cómo se vería en su proyección P y B? Pues se mantiene la presión constante. Vean que este proceso de mantener la presión constante, ¿qué estamos haciendo? Aumentar la temperatura. ¿Sí? Entonces, este proceso que estoy dibujando, ¿cómo se vería aquí? Pues empieza por aquí, este punto, lo hago a presión constante, y que está cambiando la temperatura. Precisamente aquí están isotermas, y pasa por varias isotermas, de tal manera que no está en la misma isoterma, es decir, hay un cambio de temperatura. Y después, no sé, lo hacemos a temperatura constante en este proceso. Entonces sería este de aquí. Y llegó a un estado final. ¿Sí? En este proceso que se hizo a temperatura constante, pues varió la presión y también varió el volumen. ¿Sí? Entonces hay muchos procesos, y esos procesos, pues, hay muchos ejemplos, y siempre es útil representarlo en los diagramas. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Aquí recuerden que las derivadas parciales, pues son las rectas tangentes, ¿sí? A las curvas, manteniendo una de las variables constantes. Entonces aquí las derivadas parciales, o sea, tienen una interpretación aquí geométrica, y desde el punto de vista termodinámico son las susceptibilidades. Son las funciones de respuesta o susceptibilidades. En un gas tenemos beta y kappa T. Pero vean que en un proceso general, no sé, por ejemplo, este de aquí, pues la derivada parcial no va a ser precisamente beta ni kappa T, sino que puede ser una combinación de ambas. Eso se llaman derivadas direccionales, ¿no? En matemáticas. Entonces son combinaciones de estas. O sea, lo que vimos es que solamente hay dos independientes. Entonces, cualquier variación, cualquier derivada, cualquier recta tangente en un proceso, que es una curva en esta superficie, y también en sus proyecciones, pues puede ser representada en términos de beta y kappa T. O sea, lo más común en termodinámica son procesos isotérmicos, isocóricos o isobáricos, pero no son los únicos. Otra cosa es que en estos procesos no se hacen solitos. O sea, no el sistema lo dejamos y cambia de presión, volumen y temperatura, sino que hay que hacer cosas sobre él. Y precisamente esas cosas que hay que hacer sobre él tienen que ver con el concepto de calor y trabajo y energía. Y eso nos va a llevar a la primera ley de la termodinámica. Entonces, un sistema, si lo dejamos por sí mismo, pues se queda ahí. Necesitamos interactuar con él. Transferir calor, hacer trabajo, y esas dos maneras son maneras de cambiar su energía.
su energía interna. Por eso quería verlo de energía interna. Ya vimos, al menos con el modelo cinético, que un gas tiene una energía, ¿sí? Esto desde el punto de vista termodinámico se suele suponer, suponer como una hipótesis, o más que hipótesis, un postulado, que los sistemas físicos, desde el punto de vista termodinámico, tienen una energía interna, ¿sí? Y esa energía interna va a cambiar, y la manera en la cual podemos cambiar la energía de un sistema es mediante dos formas fundamentales: calor y trabajo, ¿sí? Pero eso lo veremos después, y aquí simplemente quiero que tomen en cuenta que al hacer un proceso, el sistema no lo hace por sí mismo, sino que hay que interactuar con él. Va a haber un cambio de energía. Por eso la energía interna es una variable de estado. Bueno, es un postulado. La energía interna es una variable de estado, y recuerden que las variables de estado, el cambio en ellas no dependen del proceso, solamente del estado inicial y del estado final, ¿sí? Entonces, la energía interna en un proceso solamente va a depender del estado inicial y del estado final. Pero para cambiar su energía de un sistema, del gas, pues hay que hacer algo. Y ese algo puede ser trabajo o calor. Entonces, ese es simplemente un adelanto del concepto de calor y trabajo, y lo vamos a ver. Entonces, otra cosa es, quería comentarles sobre esta superficie. Este es para un gas, ¿sí? Sin embargo, lo que observamos experimentalmente es que las sustancias no solamente están en una fase gaseosa, sino que pueden estar en una fase líquida o en una fase sólida. Y eso va a depender de sus condiciones de presión, volumen y temperatura. Esta es la superficie de una sustancia, ¿sí? Esta es la superficie de una sustancia. O sea, no puedo decir la superficie de un gas, porque es gas en ciertas regiones. Ni puedo decir es la superficie de un líquido, sino que es porque solamente es en ciertas regiones. Es la superficie de una sustancia, es decir, la superficie de hidrógeno o del agua, por ejemplo, ¿sí? De una sustancia. Entonces, una sustancia va a tener diferentes fases. Esto es lo más común. Esta es la superficie más común de una sustancia, ¿sí? Presenta diferentes fases, y estas fases, pues uno las entiende o sea, uno, hasta visualmente, ¿no? Uno entiende que es un gas, o sea, un vapor, un estado líquido, un estado sólido. Pero más que visualmente, pues sabemos cuáles son sus propiedades, ¿sí? Un líquido, a diferencia de un gas, en un líquido capa T tiende a cero. Es muy pequeña, es un fluido incompresible, ¿sí? Y eso se manifiesta en las derivadas de esta superficie, en capa T, ¿sí? Entonces, el gas ideal, la ecuación de gas ideal está en esta región, ¿sí? Para bajas densidades, aquí es bajas densidades y bajas presiones. Y eso pues tiene que ver respecto de qué, ¿no? Un poco con la presión en esta superficie. Pero precisamente aquí hay algo importante. O sea, bajas presiones, tenemos que tener como ciertas referencias, ¿sí? Y esas referencias las podemos encontrar aquí en esta superficie. Una de esas referencias es este punto de aquí, el punto crítico, ¿sí? El punto crítico es un estado en el cual
vamos a verlo en esta superficie. En esta región, esa sustancia puede estar en coexistencia en líquido y gas. Sin embargo, si yo aumento la temperatura, esas dos fases dejan de coexistir y todo se vuelve un gas. Entonces, este punto crítico me da una señal, me da un estado de referencia de cuándo puede suceder eso, ¿sí? Déjenme poner otra figura. Aquí está. Esta es la gráfica que tengo aquí arriba, de la superficie. Esta es la del gas ideal. Esta se satisface en este pedacito. O sea, algo importante es que, o sea, esta es la superficie de una sustancia. O sea, no existe en la física una ecuación que describa todo, ¿sí? O sea, eso sería, no sé cómo decirlo, sería algo que deseáramos, ¿sí? O sea, sería decir que es lo más importante, ¿no? No sé cómo decirlo, lo más, o sea, no existe una función que describa toda esta superficie, solamente tenemos por pedazos. Una es la ecuación de gas ideal, que es lo más sencillo, y de hecho la ecuación de gas ideal se extiende para bastante, uno da bastante eh, rango para que se satisfaga la ecuación de gas ideal, ¿no? Porque además es la ecuación que tenemos, no hay muchas ecuaciones de estado, ¿sí? Entonces tenemos por pedazos. Otros pedazos son estos de aquí. Y ahorita vamos a ver con la ecuación de Van der Waals. Podemos describir, no es que esa ecuación describa esto, pero esta superficie, pero da ideas sobre eso. Y ahorita lo vamos a ver. Espero, ya no me va a dar mucho tiempo, pero vamos a ver ahorita con la ecuación de Van der Waals. Entonces esto se llama, esta es la superficie, y estos que serían sus proyecciones, se llaman diagramas de fase. Es donde vemos diferentes fases de la sustancia. Aquí en este diagrama o en esta representación de la presión y la temperatura, que sería este de aquí, esta zona se vuelve esta curva, y es una curva de coexistencia entre líquido y gas, ¿sí? Hay otras curvas de coexistencia, es decir, el sistema puede coexistir en sus fases, en sus diferentes fases. De hecho, hay uno, el que vimos, cuando definimos la temperatura, es el punto triple, ¿sí? Pero puede estar en dos fases. Esta es la fase de coexistencia líquido-vapor o líquido-gas. Y hay diferentes fases, diferentes curvas de coexistencia. Esta es otra. Si se acuerdan, beta no tenía signo. Beta podía ser positiva o negativa, dependiendo de si se expandía o se comprimía, ¿sí? El sistema al cambiar la temperatura. Y eso tiene que ver con estas curvas. Aquí está este caso cuando se expande y aquí está cuando se contrae. Esto se puede ver aquí también en estas curvas, en estas superficies. Este es el caso cuando se expande y este es el caso cuando se contrae. El agua es uno de estos de aquí. El agua, si se acuerdan, beta cambiaba de signo, ¿sí? Y tenía una densidad mínima alrededor de 4 grados centígrados, ¿sí? Entonces, esta curva de coexistencia tiene que ver con eso. Entonces, en este diagrama solamente es una, ¿sí? Pero puse aquí las dos para denotar eso, ¿no? Cuando se expande o cuando se contrae. En estos ejes de presión y volumen, es esto de aquí, y es esta región de coexistencia
que es aquí, líquido vapor o líquido gas. Vean qué pasa con las isotermas. Estas curvas, estas de aquí, que están aquí, verde, o estas que están aquí, son isotermas. ¿Sí? Entonces aquí sucede algo importante. Esta región es la de gas ideal. O sea, la presión es inversamente proporcional a la temperatura, al volumen. P son hipérbolas. ¿Sí? Esto es gas. En esta región, la sustancia está en su fase líquida. ¿Sí? En esta de aquí es líquido, lo que está aquí. Entonces, una isoterma, la voy a remarcar, sería esta de aquí. Esta, por ejemplo. Vean que casi es una recta vertical. Después es una recta casi horizontal y después de aquí, pues también es vapor o gas, lo que se conoce como vapor o gas. Aquí también decae como 1 entre B. O sea, son ideas, ¿sí? Pero ideas basadas en experimentos que se han hecho y todo esto pues ya está bastante caracterizado, ¿sí? Entonces, en esta región, en el líquido, ¿qué significa un líquido? Es un sistema, es un fluido incompresible. Y aquí kappa T es prácticamente 0. Vean que aquí estas curvas isotérmicas son presión y volumen. De tal manera que esta curva, bueno, esta que es casi una recta, aquí como es la derivada parcial de P respecto de B en esta región. Pues si es vertical, esto es, o sea, es diverge, ¿sí? Es prácticamente infinito. Y si se acuerdan, kappa T es el inverso de este. Kappa T es menos 1 entre B, la parcial de B a respecto de P a T constante. Entonces esta región es un líquido. Esta de aquí es un gas. Aquí ya kappa T pues tiene un valor finito, ya no diverge. O no es 0. ¿Qué pasa en la coexistencia? ¿Cuánto es kappa T en la coexistencia líquido-vapor o líquido-gas? En esta de aquí. Quizá mejor hubiera agarrado eso. ¿Qué pasa con kappa T en la coexistencia? Voy a agarrar esta de aquí. En esta región, ¿cuánto vale kappa T? Que sería la parcial de B respecto de P a T constante. Pues aquí la derivada de P respecto de B es 0. ¿Sí? En esta región. Aquí P respecto de B es 0, ¿no? Si esto fuera horizontal. Entonces kappa T en esta región diverge. Precisamente las susceptibilidades, una de las características de las transiciones de fase, cuando un sistema cambia de fase, pasa de estado de gas a líquido o de líquido a gas, ciertas susceptibilidades divergen, ¿no? Hay una divergencia. Diverge en transiciones de fase. Bueno. Ya no me da tiempo de